Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nuevamente nos comunicamos por este medio. Estimo yo que seguiremos así un fin de semana más o dos hasta que se normalice el tema de los contagios aquí en la ciudad de Medellín, que ha sido muy afectada. Seguimos orando por este tema. Hoy quería hacer un alto en el camino con la serie de enseñanzas que hemos venido compartiendo sobre la vida de Pedro y aquel evento en el que él sale de la barca. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a retomar ese tema el fin de semana que viene. Hoy quería hablar sobre cuál es nuestra posición con respecto a las protestas y con respecto al gobierno. Creo que es necesario hacer un alto en el camino para hablar, que haya una palabra clara, qué es lo que nos dice la palabra sobre esto que está pasando. Yo no soy un referente ni mucho menos una persona política, pero sí creo que hay momentos, y especialmente este momento, es un momento en donde se necesita un liderazgo sin ambigüedades, sin direcciones que se presten para interpretación libre. Creo que en algunas cosas hay que ser blanco y negro. Creo que Jesucristo era particularmente alguien que predicaba a rajatabla la verdad. Creo que no es un tiempo de opiniones personales, tampoco es un tiempo de politizar. Estoy hablando de lo que está pasando en Colombia, lo que ha venido pasando en esta última semana y media. También he notado con muchísima preocupación la confusión que hay dentro de la iglesia con respecto a qué posición debemos tomar hacia las protestas o hacia la posición del gobierno. Entonces yo quería de alguna manera ir a la verdad, qué es lo que la palabra nos enseña, cuáles son las advertencias que debemos tener muy presentes, qué es lo que nos dicen los apóstoles, qué es lo que habla Pablo, cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios en tiempos como estos. Entonces voy a ser muy breve, muy directo, voy a tratar de usar palabras muy sencillas y voy a hablar de 8 puntos para que ustedes lo consideren con respecto a esto que ha venido pasando. Jesucristo detalla algo importante cuando sobre temas tributarios y de impuestos se refiere, cuál debe ser la posición de la iglesia. Y él lo hace en forma escueta, muy clara, allí en Lucas capítulo 20. Cuando alguien se le acerca y le pregunta en el verso 22, ¿no es lícito dar tributo a César? César era ni más ni menos que el Imperio Romano, el Estado gobernante, y le preguntan, ¿debemos o no debemos pagar impuestos? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, responde Jesucristo, les dijo, ¿por qué me tientan? Y continúa diciendo en el versículo 24, mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y de quién es la inscripción que aparece ahí en la moneda. Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces Jesús resuelve el tema en 16 palabras. Dice, entonces les dijo, pues dar al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. Y punto final al tema. Pablo más adelante en Romano 13 vuelve a hablar sobre este tema, pero Jesucristo lo termina ahí, claramente diciendo, no es asunto nuestro de la iglesia en ningún momento mezclarnos con este tema. A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gustan las reformas tributarias que gravan al pueblo. Entiendo la preocupación de algunos. Sin embargo, Jesucristo no se inmiscuye en este tema y estamos hablando de un contexto en donde Roma esclavizaba a las provincias, de ahí venía su principal sustento, así que los impuestos eran bien altos. Inclusive en su propia ciudad de Roma es conocido el hecho de que los romanos colocaban impuestos aún a los solteros para motivarles a que se casen.
Así que todo estaba grabado en ese entonces, era bastante opresor el sistema. Jesucristo podría haber presentado allí una defensa política, podría haberse ganado el aprecio de la gente. Sin embargo, Jesucristo se sale del tema porque tenía cosas mucho más importantes. Ahora alguien me dijo en esta semana, pero entonces, pastor, ¿qué hacemos si hay un sistema opresivo en el tema tributario? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y ahí vienen los siguientes puntos. Primero que nada, lo que acabo de decir, nosotros no debemos participar de este tema de tributos, podemos canalizar nuestro descontento de muchas maneras, pero no asociándonos a protestas. Un tema que me preocupa profundamente fue que se retiró la reforma tributaria, renunció inclusive el ministro y las protestas continuaron. Claramente el trasfondo de las protestas va mucho más allá de una reforma tributaria, hay algo que no está bien. Por eso, en respuesta a esta joven, en respuesta a muchos y entendiendo la opresión que muchos sienten por consecuencia de la pandemia y la recesión económica, aún así la verdad debe prevalecer. El segundo punto es, a la iglesia le digo, a la gente que se considera cristiana, que tengamos mucho cuidado con las asociaciones o las alianzas que nosotros como cristianos tengamos. Podemos protestar, pero no podemos asociarnos mal. Si bien la ley colombiana permite la protesta, ciertamente no conviene que la iglesia se asocie mal o forme alianzas o forme parte de movimientos o respalde movimientos. La iglesia ha sido llamada a ser líder. Líder significa a iniciar y no a seguir. La palabra líder significa estar encima y no debajo. Fuimos llamados a influenciar y a no ser influenciados. Deuteronomio 28:13 dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo. Hablando sobre la importancia de que la iglesia sea iniciadora, dirija, que los demás vengan detrás. Y volviendo sobre el tema de la asociación, 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Obviamente habla sobre el matrimonio, en donde obviamente tenemos que estar formando familia con personas de la misma fe. Pero también más allá, cuando pregunta en ese versículo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15, allí Pablo es muy claro y dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte alguna tendrá el creyente con el incrédulo? Hablando de asociación, este pasaje Pedro lo está sacando de Isaías 52, donde el tema central es la separación del pueblo de Dios de todo aquello que no maneje los principios de Dios. Nos conectamos con el mundo, somos testigos, le hablamos a la gente, tratamos de influenciar a la gente, pero ciertamente no nos asociamos con movimientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Isaías 36:6 dice, he aquí tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto. Egipto siempre representó el mundo, el sistema del mundo, la forma de hacer las cosas de acuerdo al mundo. Y le habla al pueblo y le dice, tú has confiado en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, ese báculo o esa vara o esa caña quebrada, si tú te apoyas en ella, penetrará en tu mano y te traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Así es el sistema del mundo. Así son los movimientos que no tienen a Dios. Así son estas actividades que en nada reflejan nuestros principios. No nos apoyamos en ellos, no nos aliamos con ellos, no formamos asociaciones con ellos. La palabra siempre ha sido muy clara. Luchamos diferente, con métodos diferentes. No apoyamos ni respaldamos movimientos que se levantan contra lo que ha sido establecido por Dios. Cuidado, a todos les digo, con el pecado por asociación. Sepamos muy bien con quién andamos. Sepamos muy bien la agenda de los demás. No sea cosa que nos veamos sumergidos en algo que le desagrada profundamente a Dios.
Otro tema es el sujeción a las autoridades. La palabra de Dios nos dice que debemos ser sujetos a las autoridades. En Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y hace mención del gobierno, hace mención de los pastores, hace mención de toda persona que fue colocada allí en autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego viene una profunda advertencia. En el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, o los que se oponen a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Hay juicio. Es grave el tema, es delicado, por eso se necesita una voz clara. En la iglesia nosotros respetamos la autoridad, honramos a la policía, honramos al ejército, honramos a nuestros gobernantes. ¿Son perfectos? No. ¿Cometen errores? Claro que sí. Hay algunos que tendrán que ser enjuiciados, por supuesto. Pero aún así nosotros respaldamos, honramos, porque es lo que la palabra nos dice. Y ciertamente no quiero pensar en nadie que me esté escuchando que esté más que contento con la idea de que Dios le enjuicie. En el versículo 7 de Romanos 13, en el mismo contexto, Pablo dice: paguen a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Volviendo sobre el tema de que es un tema cerrado, sencillamente resuelto por Jesucristo primero, y aquí Pablo también. La única excepción que nos da la Biblia, que nos permite levantarnos contra la autoridad establecida, está en Hechos capítulo 5, 29, cuando a los discípulos se les prohibía extender el mensaje, que no lo enseñaran, que no lo propagaran, que no hablaran la verdad, que se callaran. Esa es la orden. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y esta es la única ocasión: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay un Estado que interfiere con el tema del evangelismo, con el tema de la labor y el llamado que Dios colocó en la iglesia y en cada individuo, si empiezan a tomarse medidas prohibitivas, es en el único caso en donde la iglesia no se sujeta. Cuarto punto: respeto a las autoridades aun si no coincidimos con ellas. Repito, respeto a pesar de no coincidir con las autoridades. Hay un evento particular que yo les invito a que lo lean, que está en Hechos capítulo 23. Pablo era un hombre de Dios que predicaba la verdad y estaba frente al concilio rindiendo cuentas. El concilio estaba tratando de emitir juicio sobre la vida de Pablo. Y Pablo habla, y en ese momento es abofeteado. Y Pablo se enoja muchísimo y con palabras fuertes responde: ¿por qué me abofetean? Y en el versículo 4 los que estaban presentes le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias, o irrespetas, o maltratas. Al sumo sacerdote de Dios maltratas, y ante él te presentas de esta manera. Y es abofeteado. Cuando Pablo se da cuenta, a pesar de no coincidir, a pesar de no estar de acuerdo, en el versículo 5 Pablo reconoce y dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No solamente porque era parte del pueblo de Dios, sino porque era una autoridad. Aun cuando no coincidamos, por favor, respetemos. No ser incendiarios en nuestros comentarios, en lo que colocamos en Facebook o en Instagram o donde sea. Honremos, respetemos, no generalicemos. Por ahí veía algunos, inclusive cristianos o ex cristianos, diciendo: nos están matando a todos. Pues no es la realidad. Estamos generalizando, estamos institucionalizando una violencia que no es institucional. Estamos incendiando, deshonrando y respetando. Eso no termina bien. Por eso, aun cuando no coincidamos, hay formas de decir las cosas. Quinto, promovamos nosotros un cambio social como iglesia. Miren que Jesucristo nunca esperó que el Estado o el pueblo iniciara nada, y en cambio sí depositó en la iglesia la responsabilidad del cambio social. Mateo capítulo 25 es uno de los pasajes con Isaías 58 más conocidos, cuando Cristo mismo dice: si viste a alguien que estuviera desnudo, vístelo; si viste a alguien que tenía hambre, dale tú de comer. Isaías 58 dice: parte tu pan con el hambriento. A mí me parece que a veces nosotros trasladamos responsabilidades a otros que nos corresponden a nosotros.
Si bien el gobierno debe hacer cosas, la responsabilidad primordial delante de los ojos de Dios recae sobre la iglesia y los creyentes. Por eso, la advertencia y la sugerencia en este quinto punto es: tú mismo comienza a promover un cambio social con tus recursos, con tu tiempo. Comencemos a hacer luz en el medio de la oscuridad. Dejemos de extender a terceros la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Una de las cosas que también es muy importante, este es el punto 6, tengamos mucho cuidado, esto lo dice la palabra, de igualar la voz de los jóvenes a la voz de los viejos. Yo amo a los jóvenes y los escucho ciertamente, pero hay algo que los jóvenes no tienen y es experiencia. Pueden pensar, pueden ser inteligentes, pero no tienen la experiencia, las vivencias que nosotros tenemos. Y la Biblia claramente nos da un ejemplo allá en Primera de Reyes capítulo 12 sobre el peligro de que los jóvenes tomen las riendas. Cuando hay gobernantes jóvenes, inexpertos, cuando hay un movimiento fundamentado en la voz de los jóvenes. Asústese. Las canas sí sirven, la experiencia sí sirve. Muchos de los que tienen mi edad, cuando eran jóvenes, estaban parcialmente con el socialismo, a veces adoctrinados en una universidad o en un colegio. Idealizábamos este tema del socialismo. Con el tiempo nos dimos cuenta que las cosas no eran tan sencillas y nos empezamos a volcar, quienes hemos tenido dos dedos de frente, hacia la propiedad privada, hacia la importancia del trabajo, hacia la importancia de formarse y de esforzarse. A no estar pidiendo que otros me den, sino haciendo camino a través de mi esfuerzo. Es cierto, hay países y hay situaciones en donde sí se necesita que uno venga de afuera y ayude a alguien. Es cierto, la Biblia lo declara de página a página. Nadie como Jesucristo en el tema de justicia social. Nadie como la iglesia en el tema de justicia social. Pero no al asistencialismo. Y en este caso de Primera de Reyes capítulo 12, los jóvenes aconsejaron a Roboam, después de que Roboam escuchara primero los consejos de los ancianos. El consejo de los ancianos fue correcto, el consejo de los jóvenes fue incorrecto. Los jóvenes tienen voz, los viejos tienen más voz. Roboam escuchó a los jóvenes, no a los viejos, y por primera vez, el pueblo de Dios se dividió. Dice el versículo 19, de este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Séptimo, cuidado con la masificación. Cuidado con la masificación. ¿A qué me refiero? Jordan Peterson es un psicólogo canadiense que está luchando hoy día por la libertad de poder expresarnos y por la importancia de ser individuos que tengamos convicciones. Es importante que usted y yo tengamos muy en claro quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. La masificación fue advertida por Jesucristo en Mateo capítulo 7, 13. Y cuando hablo de masificación hablo de caminos anchos, hablo de popularidad, hablo de lo que hacen muchos, a veces sin preguntarnos realmente por qué lo hacen y qué hay detrás. Dice ahí Jesucristo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Jesucristo está hablando precisamente de eso y Jordan Peterson lo reafirma. Los movimientos muchas veces colocan la responsabilidad en otros, ejercen presión porque son masas. Gritan, y como son muchos, gritan fuerte. Pero el cambio comienza en mí y conmigo. Obviamente Jesucristo está allí en el tema y eso no lo voy a negar y ustedes lo saben. Pero para cambiar una ciudad tengo que cambiar una cuadra, para cambiar una cuadra tengo que cambiar una familia, para cambiar una familia tengo que cambiar yo. Empieza por mí, no reclamando que otros hagan lo que a mí me corresponde. Por eso cuando hablamos de masificación es simplemente un grito en donde ponemos la responsabilidad en uno o en otro, pero no en nosotros mismos. Lo decía hace un momento, si vamos a generar cambio, nosotros debemos ser los primeros que generemos cambio.
Protestamos, pero protestamos desde la ignorancia a veces. Protestamos, pero protestamos porque otros protestan. Qué bueno es sentarnos, y lo digo con mucho respeto a todos los creyentes que me escuchan, y no ser borregos. Por eso tenemos la palabra, tenemos la instrucción del Espíritu Santo, por eso tenemos una relación con Dios, por eso tenemos versículos, historias que contextualmente se pueden aplicar a nuestra realidad. Y ahorita me van a escuchar ustedes, yo no estoy a favor ni de uno ni del otro, pero sí estoy a favor de que la gente tenga convicciones basadas en la palabra, no opiniones. Y voy a avanzar un poquito más. Invierte tiempo, por favor, y energía en formarte y en formar a los demás. Invierte tiempo en formarte y en formar a los demás. Alguien supuestamente cristiano hizo un comentario en estos días con respecto al tema de las protestas y dijo, ¿pero acaso no es que nosotros somos como Israel y el gobierno del presidente Duque es como Egipto, que nos esclaviza? Y yo pues cuando escuché ese comentario di gracias de que este hombre no formaba parte de nuestra iglesia, y doy gracias aún de que no tenemos en nuestra iglesia problemas en donde aplicamos tan mal la palabra de Dios. Mientras que Israel era esclavo y no tenía libertades, ni siquiera podía adorar, no recibían un salario y las cargas eran cada vez peores. Eran despreciados y de segunda categoría. Israel nunca se rebeló, fue Dios el que trajo juicio. Así que podríamos hablar mucho de este texto, pero vuelvo y digo, infórmense, métanse en la palabra, no sigamos la opinión de las masas, no sigamos la opinión de algún loco aparecido. ¿Qué dice Dios en todo esto? Y no estoy hablando solamente de las protestas, de cada situación que nos suceda en la vida, en la familia, en las finanzas, en el trabajo, frente a una pandemia. Hay una falta de formación. Y si usted no está formado, simplemente lo que le digo con mucho amor, formémonos. Procuremos escuchar la voz de Dios y sin orar no hagamos nada. Oseas capítulo 4, verso 6 sobre este tema dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, dice Dios, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El discernimiento que tanto anhelamos en la iglesia en este tiempo y en los tiempos que van a venir, viene como consecuencia de la íntima comunión con Jesucristo. Discernimiento, comunión. Recuérdeselo usted, discernimiento es comunión. Porque cuanto más tiempo pasamos con Jesucristo, más pensamos y más nos parecemos a Jesús. Ante todo, ora fuerte. Ante todo, que tu profesión o posición estén por debajo de tu cristianismo. Que antes que te conozcan como doctor o como político, que te conozcan primero como cristiano. Que tus valores cristianos permeen todo lo que tú haces. Ante todo, compra la verdad y no la vendas, aunque la verdad a veces sea antipopular. Recuerda que la ira de todos estos que incendian un país, sea la violencia de la derecha o la izquierda subversiva, es señal inequívoca de que este país necesita más de Dios. Tenemos como creyentes lo que ellos necesitan. Por eso este es el tiempo no para incendiar un país, sino para brillar en el medio de la oscuridad. Respetemos a nuestras autoridades. Si no coincidimos con ellas, busquemos nosotros generar ese cambio. Seamos la iglesia que es cabeza y no cola. No peleemos por temas que Jesucristo resolvió en un versículo, cuando hay cosas profundas, eternas, que son mucho más valiosas e importantes. En ese contexto de Romanos capítulo 13, en el versículo 12, repito, cuando se hablaba allí sobre la sujeción a las autoridades, sobre el tema del pago de impuestos, en ese mismo contexto, en el verso 12 dice, la noche está avanzada, hablando de que los días se van a poner malos, y se acerca el día en que Cristo vendrá.
Y el consejo final es este: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces yo le aliento en este tiempo a que sigamos estos consejos. No somos de derecha, no somos de izquierda. Lo que somos es creyentes, que tenemos principios y que la practicidad del Evangelio que desarrolló Pablo y los demás apóstoles nos dan herramientas para enfrentar esta situación con un mensaje claro y con autoridad. A todos les digo, por favor, estemos en oración, creyendo de que esta semana se resolverán cosas para bien, orando por las víctimas de las protestas que fueron asesinadas, también orando por nuestros policías y principalmente orando por sabiduría para nuestros gobernantes. Oro que nuestro pueblo, nuestra iglesia en tiempos como este, no sea una iglesia o un pueblo que carezca de conocimiento. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor mi Dios, que se levanten líderes con una palabra clara desde los púlpitos, desde las iglesias. Oramos por aquellos que de una u otra manera tal vez respondieron mal al tema de las protestas o al tema del gobierno, siendo creyentes, hicieron cosas que no te agradan. Pues pido, Señor mi Dios, misericordia y pido perdón para tu iglesia. Oro, Señor mi Dios, que nos permitas utilizar este tiempo y esta oportunidad para brillar, para generar cambios, para traer reconciliación. Oramos sí en contra de cualquier agenda que quiera promulgar, Señor mi Dios, la remoción de la idea de Dios en Colombia. Oramos por tu evangelio que crezca en el corazón de la gente. Oramos por los violentos de un lado y del otro que sean pacificados a través de la presencia de Jesucristo. Y oramos, Señor, que no esperemos que otros hagan lo que me corresponde a mí como creyente. Te pido, Señor mi Dios, y pedimos como lo hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.